Hola, hola, feliz tarde para todas y para todos. Bienvenidos una vez más a este espacio que estoy tratando de acunar para ustedes con muchísimo cariño, tratando de explorar cuáles son los temas que generan interés desde esta perspectiva de bienestar conciencia, es decir, de cómo podemos encontrar nosotros nuestro propio bienestar basados en algunos hallazgos de la propia ciencia o de la propia evidencia de la ciencia. Vamos a esperar a que se conecten. Como ya es tradicional, voy a estar transmitiendo de manera simultánea a través de el Instagram y a través del Facebook, así que me van a ver volteando la mirada de vez en cuando, eh, de manera que podamos ir atendiendo las consultas y preguntas que puedan ir surgiendo en cada uno de los espacios. Así que bueno, ya se van conectando. Hola, saludos, bienvenidas, bienvenidos. El tema de hoy tiene que ver con nuestras rutinas matutinas, ¿sí? Esas cosas o esas actividades que nosotros hacemos al despertar justamente para procurarnos un buen día. Y entiendo que para muchísimas personas esto puede significar un espacio un poco confuso. Algunos quizás brincan de la cama cuando suena el despertador. De hecho, hice una breve encuesta a través de las redes sociales y la mayoría de las personas necesitan un despertador o algo que les ayude a despertar en las mañanas. Sin embargo, lo que la ciencia nos puede aportar con respecto a esto es que nosotros tenemos un ritmo natural que nos permitiría, en las mejores condiciones, despertar sin necesidad de utilizar un agente externo. Entiendas, un despertador o la mascota pidiéndote salir a caminar o tus hijos moviéndote para empezar a jugar en el día. Sé que para muchas y para muchas personas que viven en pareja, este puede ser un tema recurrente y justamente esa es la razón por la cual he decidido abrir este espacio de conversación. Y este espacio pues tiene asidero en un artículo que publiqué hace un par de días en mi cuenta de LinkedIn. Si no lo has visto aún, te invito a que revises en el link que está en mi bio. Allí hay un vínculo a mi Linktree y ahí está rutinas matutinas para empezar un buen día. ¿Y qué significa empezar un buen día? Porque creo que es importante, siendo impecables con las palabras, definir qué es un buen día para cada uno de nosotros. Y me gustaría quizás que los que están conectados me comenten qué significa para ustedes iniciar un buen día. Es decir, qué sería para ustedes comenzar el día de una manera óptima. A mí particularmente me gusta, por ejemplo, despertarme con calma, hacer una transición entre el sueño y la vigilia, que es estar despierta de una manera sutil. Yo recuerdo que en mis tiempos de internado, yo estudié en un internado, sonaba un timbre extremadamente ruidoso todas las mañanas y para mí era como agotador ya empezar el día con un timbre que literal invadía mi espacio y mi posibilidad de hacer una transición suave a comenzar el día. Entonces, para mí es sumamente importante que esa transición entre el sueño y la vigilia sea una transición suave, sea una transición amable. Y entiendo que para muchos esto no siempre es tan sencillo, especialmente porque tratamos de alargar lo que se pueda esas horas de sueño. Y eso me lleva a pensar en, bueno, ¿qué tan eficiente está siendo el tiempo de sueño o el tiempo de descanso de horario nocturno que yo estoy generando en mi día a día? Porque en función de cómo se haga el descanso durante las horas del sueño, pues es más fácil o no despertar. Eh, hay muchas evidencias en torno a eso y de hecho hay todo un tema que quizás puede ser interesante abordar acá para comenzar, que tiene que ver con cuántas horas es, debería ser útil un sueño y descanso reparador. Y allí hay muchas posiciones encontradas porque por aquí ya está comentando Sassy, sentirme descansada al despertar. Uf, eso también me parece sumamente importante, el que podamos sentirnos descansados, es decir, que
sintamos que lo que se supone que debería ser descanso genere un espacio realmente de verdadero confort. Es decir, que no amanezcamos así como que, ay, como que nos duele todo, como que no tengo fuerzas. Y eso también está casado con la calidad del sueño que nosotros podamos garantizar. Y evidentemente esto no es de la noche a la mañana, esto requiere una preparación. Eh, los que son padres seguramente tienen hábitos con sus hijos, por ejemplo, tomar una ducha, o a lo mejor el hábito comienza desde cenar, tomar un baño, ir a la cama, leer un cuento o conversar un rato, quizás hacer alguna oración, dependiendo de cuál sea el credo con el cual profeses, y luego acostarlos, arroparlos, cantar, contar una historia y luego dormir. Ese protocolo o ese hábito de hacerlo todos los días que los adultos que influenciamos hacemos con los niños, debería repetirse con los adultos. Evidentemente no estoy hablando de que nos vamos a cunar y vamos a esperar a que alguien nos arrope, sería divino porque nos recordaría a ese niño o a esa niña que habita en nosotros. Pero aún así nosotros tenemos la capacidad de generar un sueño reparador. ¿Y cómo lo podemos lograr? Bueno, en primer lugar, teniendo una rutina. Es decir, que no sea al azar la hora en la que nos vamos a dormir o a la hora a la que nos vamos a acostar con el plan de dormir, porque sé que muchas personas me lo comentan en las sesiones de Wellness Coaching, que se acuestan, o sea, van a la cama, se preparan, se ponen el pijama, pero en ese momento toman el móvil y empiezan a ver noticias o empiezan a ver las redes sociales. O en ese momento comienzan a hacer zapping, pero ya en la cama. Y el problema con esto es que el cerebro no entiende si es un momento de esparcimiento, es decir, para ver televisión o para ver las redes sociales, o es la hora de descansar. Por eso tantos especialistas recomiendan que la cama sea solo para dormir. Evidentemente me queda claro que hay otras cosas que podemos hacer en la cama también, pero cuando se trata de prepararnos para la hora del sueño, es importante que nosotros podamos gestionar ese espacio para que el cuerpo y nuestra mente se preparen para ese momento de descanso reparador. Es decir, que si yo me acuesto o si yo o intento ir a la cama y de alguna manera en ese momento empiezo a ver televisión o empiezo a ver noticias o empiezo a conversar con otra persona, con mi pareja, con la persona que comparto, pues el cerebro quizás no está entendiendo. O ese es mi mecanismo para decirle a mi cuerpo que ya es hora de prepararnos para dormir. Entonces, eso es muy importante y eso es lo que pudiera eventualmente. Y esa respiración consciente nos permite también traernos o abstraernos al momento presente. Porque una de las preguntas que yo suelo hacer es, cuando te levantas, ¿qué es lo primero que piensas? ¿O cuáles son tus primeras sensaciones en el cuerpo? ¿Tienes un pensamiento recurrente de algo que quizás evoca el último pensamiento consciente que tuviste antes de dormir? Es decir, te acostaste pensando en algo y ahora en cuanto te despiertas sigues pensando en ese asunto. Entonces muchas veces eso puede ser un indicio de cómo quizás el descanso no fue del todo reparador, quizás la mente siguió trabajando, siguió maquinando, siguió creando sobre esa experiencia con la que te fuiste a dormir. Y eso puede ser bueno o no tan bueno en función de cómo sea eso para ti. Y por eso esta abstracción tiene que ser muy personal, tiene que estar asociada a cómo yo me siento o cómo eso me hace sentir. Por aquí, Dairi comenta, generalmente peleo con el hecho de despertar. Siempre me ha costado mucho despertar temprano. Me encanta esa pregunta porque eso nos lleva a otro espacio que es muy común y que además tiene una magnífica evidencia dentro de la ciencia. Hay todo un movimiento para explorar cómo es la ciencia del sueño. Y ahí, por supuesto, está involucrada la ciencia del despertar. De hecho, hay un artículo muy interesante en la revista Time en el que se habla que ya hay especialistas explorando porque hay personas que duermen muy poquito y amanecen súper descansadas y hay personas que por el contrario necesitan muchas más horas. Y esto viene, bueno, de aquella premisa que dije hace un par de minutos que tiene que ver con cuántas horas es apropiado dormir.
Y esto es una pregunta súper interesante que me la hacen muchísimo también, para la cual no tengo una respuesta precisa. Mi respuesta generalmente va con una pregunta. ¿Cuánto sería suficiente para ti? Y quizás esa pregunta no tiene respuesta porque no nos hemos puesto a explorar cuántas horas son suficientes de descanso para mí. Yo me he dado cuenta que personalmente yo necesito mis 8 horas de sueño. De hecho, lo he revisado, lo he programado con el mismo móvil que tiene unas aplicaciones nativas muy buenas para monitorear las horas de sueño y me doy cuenta que efectivamente yo me despierto sin necesidad de utilizar el despertador cuando logro descansar por lo menos 8 horas. Y sé que no soy la excepción, sé que muchas personas pueden estar dentro de esa media, así que estoy dentro del promedio, pero hay personas que pueden necesitar más o incluso personas que necesitan muchísimo menos. Entonces hay ya evidencias científicas que hablan de una genética o de un comportamiento de carácter genético entre esas personas que requieren 4 o 5 horas no más para descansar y se levantan con vigor, energía. De hecho, reportan que si duermen más de estas 4 o 5 horas se sienten como cansados y unas personas que no tenemos ese ejemplo, que definitivamente creo que yo no lo tengo, que necesitamos más tiempo para dormir y que además necesitamos que ese descanso sea reparador en una buena postura, con buena temperatura. De hecho, yo me he dedicado a preparar mi hora de sueño porque para mí el dormir es sumamente importante y una de las claves para procurarme bienestar a lo largo del día. Por eso el nombre de este post de este espacio de conversación tiene que ver con cómo yo puedo gestionar un buen día. Pero ese gestionar un buen día parte de cómo yo preparé mi hora de sueño. Ahora bien, ya estoy despierta, ya hice mi escáner, ya verifiqué cómo está mi respiración, incluso después de la respiración puedo verificar cómo están mis extremidades inferiores y yo invito a las personas siempre a hacer algo que es muy natural en los seres vivos, que es estirarnos. Y estirarnos, así como los que tienen mascotas me van a entender perfectamente, gatos, perros, porque ellos hacen eso al despertar. Ellos abren los ojitos y de inmediato toman una respiración y se estiran y estiran piernas y estiran el cuerpo y algunos se sacuden. Este es un movimiento natural que le inflige o le imparte vigor a los músculos. Le dice, hola, es hora de despertarnos. Y ya en ese momento podemos levantarnos de la cama y lo más seguro es que ese levantarnos de la cama sea muchísimo más amable a que si lo hacemos de golpe, cuando por ejemplo suena el despertador y nos asustamos y brincamos de la cama porque eventualmente sentimos que si no me despierto de esa manera, me voy a quedar dormida y voy a seguir durmiendo o me voy a pasar de largo la hora de despertar. Yo creo que estos días en los que hemos estado en casa y para los que trabajamos desde casa, quizás es una rutina que ya se nos ha hecho cotidiana, el mismo hecho de darnos cuenta que si bien es cierto es importante la rutina, bueno, yo tengo la fortuna y ahorita muchos no tenemos la necesidad de cronometrar el tiempo para, por ejemplo, tomar el transporte público o montarnos en nuestro vehículo y saltarnos la tragedia del tráfico de la ciudad donde estemos viviendo. Y eso es súper importante porque eventualmente cuando nosotros podemos descansar en ese tema, podemos hacer una mañana mucho más cómoda e incluso podemos hacer una rutina matutina un poquito más larga. Yo después de levantarme de la cama sugiero, y esto es una sugerencia que a mí me encanta, que es bailar. Y bueno, los que me conocen saben que me gusta bailar y esa es la razón por la cual yo recomiendo ampliamente que incorporemos el baile en nuestra rutina matutina. Y no es que tenemos que bailar por muchas horas, es decir, no es una actividad física. Aquí la idea es que nosotros le podamos decir al cuerpo, estamos alegres, porque ¿qué pasa? Cuando bailamos es muy difícil estar con cara de tragedia, es muy difícil estar apesadumbrados. Y entonces cuando nosotros ponemos nuestra música favorita y bailamos, rápidamente se nos dibuja una sonrisa en el rostro. Y esa sonrisa, ese estirar de los músculos que ocurre, le dice a nuestro cerebro, oye, aquí estamos teniendo un momento de placer, un momento de disfrute, un momento de goce. Entonces esto le va diciendo al cerebro, aquí promete, aquí parece que vamos a tener un muy buen día, ¿sí? Y eso, de alguna manera, pues entonces nos prepara justamente para esa premisa
que es tener un buen día. Un buen día que significa para mí hacer una buena transición del sueño a la vigilia, que para Sassy hace un rato era despertar y sentirse descansada, y lo que quiera que signifique para ti un buen día o despertar con un buen día, ¿sí? Otra cosa que es importante en torno a este tema del baile es que, de hecho, en el artículo compartí un playlist que está en Spotify y que ha sido preparado de la mano de un psicólogo. Y esto me pareció sumamente interesante porque quienes han estudiado y han explorado un poco este tema de la música saben que dependiendo de los beats o del tempo que tenga la música, eso genera un impacto en nuestro cuerpo. Entonces, este playlist está hecho para una mañana más vigorizada. Algunas personas me dijeron, oye, esta música es muy rápida, me gustaría algo más suave. Y eso solamente da cuenta de lo personalizado que puede ser. Entonces, mi invitación es a construir tu propio playlist. De hecho, uno de los productos con los que yo trabajo se llama Baila tu Soundtrack, y es justamente cómo construyo yo esa banda sonora o ese playlist que me puede acompañar a lo largo del día. Por supuesto, yo lo hago a través del baile, pero podemos construir un playlist que esté atado, por ejemplo, a las mañanas. Y entonces ahí colocar música que a mí me genere placer, que me genere contento, y con eso entonces yo le digo a mi cerebro, hoy va a ser un muy buen día. Entonces tenemos sonrisa en el rostro a partir de escuchar una música que nos guste, y movimiento en el cuerpo que también le da cierto vigor a los músculos. Para los que no saben, yo vivo ahorita en Lima y estamos en pleno invierno, por eso me ven quizás un poquito más abrigadita que donde ustedes se encuentran. Entonces las mañanas tienden a ser muy frías, aquí nos levantamos entre 14 y 15 grados. Y entonces a veces uno le da así como, ay, como un poquito de flojerita salir de la cobija que está calientito y enfrentarse a la temperatura que tenemos en el día. Bailando podemos balancear o equilibrar la temperatura corporal y de alguna manera, pues eventualmente prepararnos para, por ejemplo, los que toman ducha en la mañana tempranito, o los que simplemente van a hacer, por ejemplo, actividades más físicas, como por ejemplo meditar o practicar algún ejercicio de yoga, o hacer el bootcamp al que estén suscritos, o la actividad física que les provoque. Allí, de nuevo, esto es un tema de construir de forma personalizada cuál va a ser esa rutina matutina. Y estos son como unas recomendaciones. Yo lo que hago luego de este proceso, luego de hacer mi bailadita, es prepararme un café. Yo soy cafetera, me encanta tomar café, y por eso, entonces, pues me muevo hacia la cocina a prepararme el café. En ese instante, entonces pongo en práctica algo que me gusta mucho y que también posteé en un artículo que se llama Cocina Consciente, que es cómo hacernos más conscientes en esa dinámica de prepararnos la comida. Cómo infligirle o cómo ponerle un poquito de amor, un poquito de atención y cariño a lo que nos estamos preparando. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta, yo tengo una cafetera greca, una cafetera italiana, entonces todo ese proceso de ver cómo el agua empieza a hervir en el reservorio inferior, y cómo se escucha el crepitar del café que empieza a subir a través del mecanismo y empieza a salir, y luego esos últimos sonidos que se generan cuando ya el café está allí servido. Ese sonido a mí me encanta porque además se combina con otro estímulo que es sumamente valioso, que es el sentido del gusto. De hecho, aquí voy de nuevo con otro insight científico. Desde el punto de vista de marketing, eso tiene que ver con el marketing sensorial, en algo con lo que he trabajado por mucho tiempo también. Los estímulos que se perciben a través del sentido del olfato se recuerdan entre un 35 y un 40% más. Entonces, cuando nosotros podemos, por ejemplo, frente a la cafetera, al escuchar el crepitar del café, al sentir el aroma del café, y además ahí agradecer, por ejemplo, el nuevo día, el cafecito de la mañana, intencionar lo bueno que va a ser ese día, entonces nosotros tenemos la posibilidad de decirle a nuestra mente,
este va a ser un buen día y además se lo vamos a recordar por varias partes. Ya se lo recordamos con el cuerpo, pero ahora lo recordamos a través de los sentidos y además entonces lo recordamos con la mente. Ay, por allí mi querida Primavera Coach dice que también se disfruta todas las mañanas. Y yo de hecho siempre recuerdo esa imagen de tu cafetera crepitando porque me causó mucha gracia. Gracia en el buen sentido, es decir, me recordó también a mis mañanas de quedarme así como esperando a que el café empiece a salir en la cafetera. Y es muy gracioso porque, bueno, como además la cocina está calientita, yo me quedo ahí como abrigándome y espero hasta que el café termine de salir. Y hay una práctica muy bonita, quizás, por ejemplo, para las personas que no toman café, sino que más bien son de tomar té o algún otro tipo de infusión, que se llama Bebe tu nube. Y yo la publiqué hace un par de semanas en mi timeline, lo pueden buscar, van a ver, la fotito es una tacita de café. eh, y es una práctica de Thich Nhat Hanh, que es un hermoso monje budista. Y digo hermoso porque, bueno, todos los aprendizajes que se han generado a través de sus libros y de su práctica y de lo amable que ha sido de compartir con Occidente el conocimiento tan milenario de las prácticas del mindfulness. um, Tiene toda una rutina para preparar el té y conectar con esa conciencia plena o esa atención plena del momento de preparar una taza de té. Y entonces se conecta con el agua hirviendo, eh, ahí se me sale lo científica y entonces me encanta ver cómo en el fondo de la olla o de la jarrita se empiezan a formar las burbujas y ascienden y explotan en la parte superior del agua. Ese proceso a mí me encanta. Y luego disfrutar del aroma y de la temperatura de la taza entre las manos. Eso es un proceso de verdad muy bonito que no nos toma más de 5 minutos, porque bueno, infusionar puede ser entre 2 y 3 minutos, dependiendo de lo que estés tomando, y el hervir el agua, dependiendo del lugar donde te encuentres, a lo mejor te toma un par de minutos también. Así que eso puede ser una práctica que podemos incorporar a la rutina matutina, que no nos va a quitar demasiado tiempo, es decir, no va a ser demasiado larga, pero que nos va a sumar mucho para el transcurso del día. Y esto me hace recordar a un video que vi hace poco en YouTube de una persona que trató de reunir todas eh, los hábitos o las rutinas matutinas que postean y que publican todos estos especialistas o expertos en el área, ¿no? De bienestar, de coaching, incluso estos llamados gurús o influencers, ¿no? Y esto lo digo yo aquí con mucho respeto, pero es que eventualmente, bueno, hay que ser eh, bien atrevido para decir que estás influenciando a alguien, pero bueno, es mi forma de pensar. Pero en este video de YouTube, esta persona hacía todo lo que se suponía que uno tiene que hacer desde la mañana, desde levantarse a las 5 de la mañana, por aquello del club de las 5 de la mañana, darse duchas frías, ayunar, tomar el agua tibia con limón y una cantidad de prácticas que se recomiendan hacer en la rutina de la mañana. Y él decía que era tan poco eficiente porque, bueno, prácticamente le hacía pasar horas intentando hacer toda la secuencia de cosas por hacer. Y eso pues me llevó justamente a hacer esta abstracción porque yo digo, finalmente cada quien tiene su tiempo, ¿sí? Cada quien tiene su forma de despertar. Y esto, o lo que uno logra con este tipo de espacios, es inspirar, solamente inspirar, decirte, mira, ¿sabes qué? Hay una práctica que a mí me funciona. Te la regalo, te la dejo, a ver si a ti te funciona igual. Y ojo, puede ser que no les funcione. Puede ser que simplemente ustedes no son tomadores de café o no les gusta tomar té. Y esta práctica de beberse la nube o de hacer el ritual frente a la cafetera no les funcione. Pero quizás le funcione bailar, o quizás le funcione cantar, o quizás le funcione no más que estirarse, hacer un par de saludos al sol para los que hacen yoga, o meditar. Y a lo mejor tienen un par de canales de meditación guiada que son maravillosos, o ya solitos pueden dejarse llevar por el proceso meditativo. Aquí la invitación es a que ustedes elijan cómo lo quieren hacer, pero efectivamente que puedan hacer algo, porque en la medida en la que ustedes entran en este paso de atención consciente, de atención plena, de decidir que van a tener un buen día y de hacerlo con el cuerpo, estamos invitando a la mente también y a que todo entre como en una sincronía perfecta. ¿Sí? A mí me gusta hablar mucho de coherencia. Entonces digo y hago lo que digo.
Y eso es muy importante, especialmente porque cuando lo logramos hacer de manera genuina, lo podemos mantener en el tiempo. Y esto es clave, porque mantener estos hábitos en el tiempo, bueno, es lo que nos permite a nosotros sentirnos en un lugar seguro. Yo creo que una de las cosas que más anhelamos en estos días de incertidumbre son las rutinas, porque las rutinas nos permiten tener cierta certeza de lo que va a pasar. Bueno, yo sé que en esta mañana y agradeciendo que me desperté y que abrí los ojos, eh, tengo café en la despensa y me puedo tomar una taza de café. Yo entiendo y me queda clarísimo que pueden suceder muchas cosas en el camino, pero al menos eso me permite a mí levantarme con calma y decir, me voy a tomar un café y esto va a ser un buen día para mí. Y eso, en la medida en la que yo lo repito, en la cotidianidad y me sale natural, se va haciendo mucho más sencillo. Es decir, podemos hacerlo incluso hasta sin que nos pese o que tengamos que tener una lista para ir tachando. Al principio quizás va a ser así y por eso yo invito a mis coaches a que lo vayan haciendo con suavidad, de nuevo, con gentileza. Tenemos la mala costumbre de imponernos las cosas. Entiendo perfectamente que viene de nuestra propia estructura educativa, del método que hemos utilizado por años para aprender, que normalmente, bueno, era premio-castigo, pero a mí me gusta hacerlo distinto, y a mí me gusta hacerlo distinto porque yo siento que con premio y castigo llegamos a cierta parte, o hasta cierta parte del camino. Pero cuando nosotros empezamos a hacerlo distinto, nosotros hackeamos el sistema o hackeamos la matriz, como siempre digo, y podemos lograr cosas distintas. E incluso nos podemos mover hacia un espacio de muchísima más conciencia, de muchísima más amabilidad con nosotros. Entonces, bueno, aquí ya vamos viendo unas cuantas rutinas. En este espacio de la cocina consciente, por supuesto, aquí empezamos a cambiar algunas cosas porque si tienes familiares o si vives solo, tu rutina de cocina o de desayuno puede ser distinta. Si tienes niños pequeños o tus niños están grandes o tus hijos están grandes, la rutina va a cambiar. Si tienes mascotas o no tienes, o si tienes niños y tienes mascotas, la rutina va a cambiar. Entonces, lo importante acá es que puedas hacer lo que vas a hacer, lo que decidas hacer y lo que esté en tu plan, de una manera consciente, amable, con amor e invitando a los que te rodean, a los que viven contigo, a hacerla de la misma forma. Yo soy una convencida que el modelaje es una estrategia muchísimo más amable para enseñar a otros, sobre todo cuando tenemos la responsabilidad de enseñar a menores de edad, a nuestros hijos, nietos, sobrinos o a quienes sean los pequeños que viven con nosotros. Entonces, en la medida en la que yo lo voy haciendo y eso es amable para mí y eso me resulta placentero y lo hago con gozo y con disfrute, en esa medida ellos van a aprender que eso también está bien y que vale la pena hacerlo de esa manera. ¿Okay? Bueno, yo creo que estas son unas cuantas formas de comenzar el día. Estoy segura que hay un montón más. Me queda clarísimo que cada uno puede ir forjando su propia rutina para hacer de ese día un buen día y yo creo que creo que es la intención sembrada con este espacio de conversación. Yo espero que este haya sido un espacio de gusto, de disfrute, de contacto directo con nuestra propia esencia y que si alguno o alguna tiene la intención o la necesidad de explorar un camino hacia el bienestar, bueno, me pueden contactar enviándome un mensaje directo, enviándome un correo electrónico para que agendemos una cita de Wellness Coaching. ¿De qué van estas sesiones de Wellness Coaching? Bueno, básicamente son espacios de conversación, porque son espacios de coaching en el que en base a o sobre la base de la inquietud que tú tengas, que por ejemplo en este caso puede ser descanso reparador o rutinas matutinas, vamos hilando una conversación donde a través de preguntas yo te voy invitando a explorar quizás espacios, situaciones o actividades que no te habías imaginado o que no habías pensado hacer, que quizás no estaban dentro de tu espacio visible. Por eso es que en el coaching nosotros hablamos de un desplazamiento o de un cambio en el observador. Yo lo que simplemente hago es, mira, te voy a colocar desde esta visual para que tú mires otra cosa, vas a mirar el mismo objeto y además vas a poder mirarlo desde otra perspectiva. Y quizás mirándolo desde otra perspectiva, entonces tú puedes darte cuenta de algo que no habías notado cuando estabas haciendo esta mirada desde esta esquina. Sé que suena un poquito confuso, pero en realidad es mucho más simple de lo que parece. Entonces vamos construyendo un espacio
que de nuevo, para mí la premisa es que sea con amabilidad. Nada forzado funciona. Y si funciona, funciona por un corto periodo de tiempo. Y para mí es importante que si hacemos una o dos sesiones, esas sesiones te permitan a ti generar insight o generar aprendizajes que los puedas poner en práctica de inmediato. Que no sean complicadas, que no sean dolorosas, que no sean sufridas. Porque bueno, ya sabemos que el sufrimiento es opcional y estamos bastante complicados por estos días. Así que si para ti este es un espacio con el cual te sientes cómodo o cómodo, si quieres conversar acerca de este u otros temas que te estén generando malestar en este momento, yo estoy aquí para ti. Así que bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Wellness Coaching y me despido por la tarde de hoy. Espero que tengan un día maravilloso. Creo que aun cuando no sea de mañana, nosotros podemos hacer que nuestro día sea maravilloso solo con la intención. Así que en este momento quiero invitarte a cerrar tus ojos, a pensar en cuál es la intención para lo que queda en el transcurso del día. Aquí apenas transcurre la mitad, así que podemos intencionar para la tarde. Y si para ti está terminando el día, porque estás en el horario nocturno, preparar un sueño de descanso reparador que te permita a ti generar espacios de descanso, de suavidad, de placer durante las horas del sueño, que tu cerebro pueda reparar lo que tenga que reparar, que pueda asimilar los aprendizajes del día, que es lo que ocurre durante el horario nocturno, y puedas levantarte mañana con ese vigor y con esa buena vibra para hacer un buen día para ti. Así que muchísimas gracias. Intencionen, porque desde la mente nosotros podemos crear realidades, luego háganlas verbo, es decir, díganlo. Voy a intencionar un muy buen día para hoy, voy a intencionar una muy buena tarde para mí en lo que queda del día y hagan que sea lo mejor posible para ustedes. Gracias a todos y a todas las que se conectaron en esta sesión del día de hoy. Como les digo, bueno, este espacio va a estar abierto para ustedes. Si hay algún tema en particular con el que quieran compartir, yo estoy abierta a explorar los temas con ustedes, porque esto me gusta más cuando se convierte en una conversación, es decir, cuando es bidireccional. Cuando hay algún tema que les genere inquietudes, y que quizás quieran explorar en este espacio. Así que nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora por este mismo canal con otro tema que puede estar brindándonos sosiego, calma en estos días de tanta incertidumbre. Así que muchísimas gracias por conectarse. Gracias a todos los que se conectaron aquí a través del Facebook. Tuvimos unos pequeños percances de conexión. Espero que los puedan, que puedan hilar la conversación completa este, entre la primera parte y la segunda parte. Así que bueno, mi gratitud para los que se conectaron y tuvieron la paciencia de esperar y reconectarse en esta segunda parte. Así que muchísimas gracias por estar aquí y les deseo una feliz tarde.